Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7. Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que nació, que le dio Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Hasta ahora hemos visto la vida de Abraham, uno de los grandes patriarcas en la Biblia, del Antiguo Testamento, comenzando desde el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, antes de que le cambiara el nombre a Abraham. Abraham tenía 75 años y Dios le promete que iba a hacer de él una gran nación y lo bendeciría a él y a todos los que lo bendigan, y asimismo maldeciría a todos los que lo maldigan. Salió entonces Abraham hacia Canaán y luego fue a Egipto, que fue donde le dijo al faraón que Sara era su hermana. No le dijo que era su mujer. Entonces en el capítulo 13, Abraham se separa de Lot, su sobrino, y Dios le dio su promesa. Le dijo que haría de su descendencia como el polvo de la tierra, o sea que no podrá contarse de tan grande que sería su descendencia. Entonces en el capítulo 14 fue la guerra de los reyes, cuando Lot fue capturado, cuando estuvo viviendo en Sodoma. Y por gracia y ayuda de Dios, Abraham llega a rescatar a Lot, y no solo a Lot, sino que también al rey de Sodoma. Aquí aparece también un nuevo personaje, Melquisedec. En el capítulo 15, Dios promete un hijo a Abraham, y le reitera en el versículo 4 que tu heredero no será este, refiriéndose a Eleazar de Damasco, a su sirviente de confianza, que había nacido en su casa. Dice: tu heredero no será este. Su hijo prometido vendría del vientre de Abraham y de Sara. Aquí vemos el pacto de Dios con Abraham. Recuerden que este fue un pacto unilateral, en la que fue un pacto de Dios con Abraham. Aquí fue donde Abraham cortó a los animales por mitades y Dios, en forma de una antorcha de fuego, pasó entre las mitades. Abraham cayó en un profundo sueño y observó. Lo único que podía hacer era observar. Aquí Abraham no tuvo que hacer nada, pero más adelante veremos que Dios establece una señal del pacto, y esta es la señal de la circuncisión, en la que sí requeriría la participación de Abraham. Luego en el capítulo 16, Sara le ofrece a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo, como apresurando la promesa de Dios, pues. Entonces, ¿qué pasó? Abraham aceptó y Agar concebió. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació, el hijo entre él y la sirvienta de Sara, Agar. Luego vimos que después de 13 años, ya Abraham tenía 99 años. Y Dios se le apareció a Abraham nuevamente, después de 13 años de no haberse aparecido. Entonces, ¿qué pasa? Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, y de Sarai a Sara. Entonces se establece la circuncisión como señal del pacto. Abraham obedeció al Señor y circuncidó a todos los de su casa, y inclusive a los extranjeros
que habían nacido en su casa o que habían comprado o que habían sido comprados. Luego en el capítulo 18 es cuando Abraham recibe 3 visitantes. Aquí Abraham demostró una gran hospitalidad, como era la tradición, la cultura en aquella época. Aquí Dios planea destruir a Sodoma y Gomorra y Abraham intercede por ellos. Entonces en el capítulo 19 vemos la corrupción de Sodoma. Ahí los sodomitas querían cometer incesto con los 2 visitantes. Lot mostró su hospitalidad y los 2 visitantes, o sea, los ángeles que fueron enviados por el Señor, ellos no solo sacan a Lot de Sodoma, sino que también a sus 2 hijas y a su mujer. Esta fue la destrucción de Sodoma, Gomorra y de las ciudades del valle. Pero ¿qué pasó? La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en un pilar de sal, quedando solo Lot y sus 2 hijas, viviendo en una cueva en las montañas. Vimos también que mientras estaban viviendo en la cueva, las hijas de Lot cometieron incesto con su padre, o sea, sin Lot ni siquiera haberse dado cuenta. Ellas emborracharon a su padre, a Lot, y de ahí nacieron los amonitas y los moabitas. Noten que después de esto ni siquiera se menciona más de Lot. Luego en el capítulo 20, Abraham se dirigió a Gerar y comete el mismo error que desde hace 25 años atrás en Egipto, cuando dijo a uno de los reyes que Sara, su mujer, era su hermana. ¿Qué pasó? Que Abraham, en vez de confiar en el Señor, le mintió a Abimelech, que Abimelech era el rey de Gerar. Él tomó a Sara, pero Dios impidió que Abimelech se acercara a Sara y pecara contra él. Dios se le apareció a Abimelech en un sueño. Además de eso, Dios le cerró la matriz a todos los de la casa de Abimelech a causa de Sara. Dios le dijo a Abimelech que Abraham era un profeta. Se menciona la palabra profeta por primera vez. Después del sueño de Abimelech, cuando Dios se le apareció en sueño, Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham. Y además Sara quedó vindicada. Abimelech le dio 1000 monedas de plata para vindicarla. También le dijo a Abraham que habitara donde quisiera. Entonces, ¿qué pasó? Abraham oró a Dios, como Dios le había dicho. Él oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a todas los de su casa, sus siervas, y tuvieron hijos nuevamente. Ahora, en el capítulo 21 vemos el nacimiento de Isaac. Dios abrió el vientre de todos los de la casa de Abimelech. Ahora Él abre el vientre de Sara. En Génesis capítulo 20, versículo 18, nos dice, porque el Señor había cerrado completamente la matriz en casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Ahora el versículo 1 nos dice, entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Vamos a ver que aquí se cumple una profecía. Al tiempo de Dios, al tiempo que Dios dispuso, después de 25 años, que fue cuando Dios le prometió a Abraham que iba a hacer de él una gran nación por medio de ese hijo que iban a nacer, de Abraham y de Sara. Tendría el hijo de la promesa. Imagínense, 25 años esperando. Si vamos a Génesis capítulo 17, versículo 16, Génesis 17, 16 nos dice, la bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella, refiriéndose a Sara. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán por ella. En Génesis 17, 21 nos dice,
pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Y así fue como pasó. Esto es muy importante porque especifica que es Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de su pacto con Abraham. Y Dios es más específico, dijo, 1 año después nacería. Dios siempre cumple su promesa, no a nuestro tiempo, sino a su tiempo. Pero al pasar de los años, Dios fue más específico de cuándo iba a nacer ese hijo prometido de Abraham. Aquí vemos que en Génesis capítulo 18, versículo 10, Génesis 18:10, una vez más vemos que uno de los 3 visitantes le dijo a Abraham que Sara tendrá un hijo al año entrante. Se los voy a leer. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y el Señor, que este era uno de los visitantes, el Señor en forma humana, el Señor le dijo a Sara nuevamente, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti para el tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Aquí no hay duda de que no solo se cumple la promesa del Señor, pero también de que Isaac es el hijo de la promesa. ¿Y qué pasó después? Vayamos al versículo 2. Versículo 2, capítulo 21 nos dice, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. El solo hecho de que Sara concibió y dio a luz un hijo a su edad, eso tiene que ser por mano de Dios. Es un milagro. Claramente vemos que es algo divino. Solo Dios puede hacer algo así. ¿Cuántos años tenía Sara cuando dio a luz? Ella tuvo que haber tenido 91 años. ¿Y Abraham cuántos años tenía? 100 años. Esto aparece en Génesis capítulo 17, versículo 17. Se los voy a leer. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? En Génesis capítulo 18, versículo 14 vemos, Génesis 18, 14, dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y así fue como pasó. Aquí vemos nuevamente que Dios siempre cumple su promesa a su tiempo señalado, y fue bien específico, el año próximo. Él reiteró o confirmó que Sara tendría un hijo, el hijo de la promesa, que fue el hijo de Sara y Abraham. Él lo prometió y así fue. Veremos más adelante que tanto Sara como Abraham, al pasar los años, su fe fue aumentando, se fue madurando al pasar los años. Si vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 11, Hebreos 11:11 dice, también por fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Entonces no hay duda de que Abraham tuvo un hijo con Sara. Está escrito. Y no solo aquí en Génesis, sino que también si vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 8, Hechos 7, 8, se los voy a leer. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Isaac, el hijo de Abraham, fue el hijo de la promesa y sus generaciones. Si vamos a Gálatas capítulo 4 versículos 22 y 23 nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva, recuerden que este fue Ismael, el hijo de Agar.
pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿Qué quiere decir aquí cuando dice que nació según la carne? Es decir, que no fue por obra divina. Eso fue por el resultado del plan de Sara de darle un hijo a Abraham por medio de su sierva, de Agar. Entonces, por eso dice aquí, nació según la carne. Y el hijo de la libre, que se refiere a Sara, que fue a quien Dios prometió darle un hijo, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Es importante este versículo porque especifica claramente que el hijo de la promesa es Isaac y no Ismael. Hoy en día, los musulmanes creen y afirman que Ismael fue el hijo de la promesa. Esto puede ser porque nació primero, pero su nacimiento no fue nada extraordinario. Digo que no fue nada extraordinario en el sentido de que no fue por obra divina. Era imposible que Sara diera a luz o concebiera a su edad. Y como quien dice, Dios le abrió su vientre. El hijo prometido fue Isaac. Ahora, si vamos al versículo 3, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. Aquí reitera nuevamente Isaac, el hijo que le dio Sara. En Génesis capítulo 17, versículo 19 y 21, vamos a ver por qué Sara le puso el nombre de Isaac. Vamos a ver que eso fue porque eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham. Se los voy a leer. Génesis 17, 19. Pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. Versículo 21. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Aquí el Señor es bien claro. Su pacto es con Isaac y su descendencia, no con Ismael. Isaac es el hijo de la promesa, y como Dios dijo, Sara le puso por nombre Isaac. Más adelante veremos por qué es importante la distinción entre Isaac e Ismael. Versículo 4. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Recuerden que la circuncisión era la señal del pacto. Este no fue un pacto unilateral. Este requería la participación de Abraham. Pero fue un pacto perpetuo que va de generación en generación. Esta era una señal que indicaba que ellos eran obedientes al Señor, al Dios de Abraham. Aquí donde dice a los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, a los 8 días. Recuerden que en Génesis capítulo 17, versículo 12, dice, a la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero o cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Esto fue lo que le dijo Dios a Abraham. Y miren cómo Dios lo sabe todo, porque científicamente a los 8 días es cuando el bebé tiene más porcentaje es cuando el bebé acumula más vitamina K, que es esencial para la coagulación. Y es el mejor día para circuncidar a un bebé sin peligro de alguna hemorragia. La circuncisión simboliza la alianza entre Dios y el pueblo judío. Esto lo explicamos con más detalle en los podcasts anteriores, donde hablamos de la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis. Versículo 5 al 7. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo,
Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. La risa de Sara fue una risa de alegría, de gozo. ¿Quién iba a creerlo que una mujer, o sea, Sara, de 90 y pico de años, creo que fue a los 91, y Abraham, que tenía 100 años, tendría un hijo? Dios es fiel. Él promete, y así como le dijo a Sara, se cumplió. El hijo de la promesa, Isaac, nació de Sara, y al tiempo que Dios estipuló. Terminaremos con Salmos 126, versículo 2. Es un canto de la gratitud cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellas. Fíjense que el nombre de Isaac es una palabra hebrea y que significa alguien que ríe o se regocija. Está asociado con la alegría, la fe y la confianza en Dios. Y en la tradición judía, Isaac es venerado como un símbolo de devoción y un vínculo vital que conecta a Abraham y a Jacob. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.